Ya queridos amigos, hoy es un día distinto. ¿Por qué distinto? Porque es un lunes especial que comenzamos un nuevo mes y también ya abrió la pantalla y también ya está desplegado lo que va a realizar nuestro amigo Alfredo Mateo. Adelante, por favor, Alfredo. Bueno, queridos amigos, el agradecimiento del Quinto Reino y la religión de la antigüedad. Es la segunda charla que hacemos y están en conocimiento, porque realmente estamos en familia, que para ser un buen conferencista hay que pasar por el aprendizaje, por el cual ustedes desde ahí me acompañan, porque la pretensión es de lograr una tertulia, un intercambio en preguntas y respuestas. Y lo mejor de todo, cuando hay preguntas y respuestas, es que muchas veces esas preguntas no tienen respuesta. Y es cuando aparece la inquietud de investigar. El mejor aprendizaje que tuve cuando fui a la escuela secundaria era por una gruta que se había formado y era una foto muy bella de esa gruta. Entonces, era un profesor que realmente habíamos estado acostumbrados a tener todas las respuestas. Y era muy didáctico y muy buen profesor. Mi profesor de geografía. Y llegó un momento, nos dio una semana para resolver cómo se habían conformado esas grutas, cómo se erosionaban los suelos y demás. Y cuando llegamos, cada uno estableció una teoría de cómo se habían establecido esas grutas y nos dice, para el asombro de todos los liciales, de todas las personas que estaban aprendiendo, de que no había respuesta y que era una de las enigmas científicos con respecto a los suelos se encontraba en esas rutas, por la cual estaba delineada, este, delineada un enigma que el futuro y la investigación lo iban a resolver. Algo así se aplica al milenarismo, que el milenarismo es las profecías relacionadas con el libro de Daniel. Daniel, personaje conocido en la Biblia, profeta menor, conocido por nosotros como profeta menor, llega a, a Babilonia y de ahí se establece una relación de un relato de un ídolo, pero esto lo vamos a tratar más adelante. En primer lugar, voy a hacer referencia a un libro que se llama El misterio del quinto reino, de doctor Alejandro Rey. Y si alguien tiene la amabilidad, vamos a leer la siguiente. A ver ahora. Camila, ¿te animas a leerlo? Sí, sí, toda la lámina, ¿verdad? Sí, todo adelante, por favor. El misterio del quinto reino, autor Alejandro Ruiz. Durante su visita a Canadá en noviembre del 2010, el primer ministro del Reino Unido, Sir Tony Blair, quien en la actualidad se desempeña como enviado especial de las Naciones Unidas a Medio Oriente con oficina en Jerusalén, expres- ex- eso, expreso la siguiente opinión, así como en el siglo XX ha quedado marcado como el siglo de las ideologías políticas, el siglo XXI llegará a ser el siglo del estudio de las religiones y la globalización. Por este motivo, el Sir Blay ha creado un instituto para el estudio de la religión y globalización y con el
patrocinio de la Facultad para el Estudio de las Religiones de la Universidad McGill en Montreal, dio una disertación en el Salón Versalles del Hotel Windsor de esta ciudad, promoviendo la idea de establecer cátedras especiales para el estudio de estas materias en diversas universidades. El Sir Blair y ya había estado antes en las principales universidades de varios países con la misma finalidad, incluyendo la Universidad de Harvard en Estados Unidos y en Beijing, China. Es nuestra esperanza que las ideas que se presentan en la obra que hoy ofrecemos al lector representen una modesta contribución a esta labor tan esencial para la promoción de la paz unidad. Bien, la presentación del autor eh, nació en la Argentina, el doctor Alejandro Rey, que tiene una destacada trayectoria dentro de la comunidad Bahá'í como miembro de la primera Asamblea Nacional de Sudamérica. Desarrolló sus actividades en Chile, nacido en la Argentina él. Aquí tenemos una foto de el doctor Alejandro Rey. Y pasamos a la siguiente biografía de autor para estar un poquito consustanciados con él. Médico de profesión, el doctor Alejandro Rey ingresó a la fe en el año 1947. En su época de estudiante, uniéndose a un pequeño grupo de creyentes en Santiago, quienes se esforzaron por dar a conocer la nueva fe. Desde el comienzo desarrolló una intensa actividad que lo llevó a participar en numerosos eventos en Chile, en el exterior, en la que se sumó la traducción al español de numerosos libros para ayudar en la tarea de la divulgación y profundización del conocimiento de la historia de las enseñanzas de la fe Bahá'í. El misterio del Quinto Reino es una obra original en la que el autor plasma su percepción del significado de esta nueva religión revelada a la luz de una vasta erudición que ayuda al lector a comprender mejor su significado y las esperanzas que ofrece a la humanidad atribulada. Como habíamos visto en la anterior lámina, Alejandro Rey basa el estudio, y el Quinto Reino se basa el estudio, a un enfoque completamente distinto de lo que es la historia. Arnold Toynbee hace referencia que la historia de la humanidad, más relacionada a lo que es la historia en el análisis político, la historia de la humanidad y la historia de la religión. ¿Por qué? Se preguntará, incluso hoy en un momento que no tenemos religión, precisamente la irreligión es una postura y una creencia, y está continuado. De esa manera, por eso podemos concebir el desgaste y la decadencia de la sociedad. A través de la historia, bien conocemos nosotros los Bahá'ís y promovemos la enseñanza de la revelación progresiva. El misterio del Quinto Reino es un viaje a través de esta revelación progresiva con un acopio innumerable de información en la cual de ninguna manera voy a hacer justicia con todo lo que hay. Sí, he hecho un pequeño resumen, no deja de ser arbitrario y deja de estar sometido a que otros amigos den aportes, por lo cual, si lo desean, pueden interrumpir, no levanten la mano, pueden hablar, desactivan el micrófono
y establecen sus preguntas. No va a haber ningún problema. El libro de Alejandro Rey se basa en las investigaciones de Manuel Lacunza. Fue un monje que se radicó en Santiago. Hay un monumento y se hace referencia mucho a su obra. Fue un investigador, fue un mineralista, y junto con Manuel Lacunza, de lo que he investigado, 40 cristianos como él hicieron investigaciones sobre el mineralismo. En el mismo momento, paralelo históricamente, a Sisi Kasib y Sayed Ahmad lo habían hecho anterior a la aparición del Bab, anunciando la puerta, la llegada. Manuel Lacunza dice, si alguien quiere leer, para no dar rutina, ¿quién se ofrece? Bueno, entonces lo leo yo. Por grande que sea mi veneración y respeto por los intérpretes de las escrituras, no puedo dejar de decir lo que el asunto particular de que tratamos veo y observo con ellos con grande admiración. Los veo, digo, ocupados en el empeño de acomodar toda la escritura santa, en especial lo que es la profecía, a la primera venida del Mesías, sin dejar nada o casi nada para la segunda, como si solo se tratase de dar materia para discursos predicables o de ordenar algún oficio para que el tiempo de advenimiento y que no reparan ni en la impropiedad, la violencia, ni en la frialdad de las acomodaciones, ni tampoco reparan de omitir alguna cosa, olvidando ya otros versículos enteros, muchas veces tan importantes, que instruyen visiblemente la explicación que se iba dando. Manuel Lacunza. Y ahora voy a tratar de aplicar un ensayo docente. Nunca se vio esto en una charla baja. Mostrar un billete. Bueno, este billete tiene un color, tiene una denominación, en el cual se identifica y se lo ve como tal, que dice aquí 50 pesos. Es una moneda de intercambio, que todos tomamos como tal, pero fue diseñada de tal manera que tiene un círculo de una banda y una transparencia multicolor, muy parecido a los billetes que hay en Chile. Es de plástico, inarrugable, pero ¿qué quiere decir? Que tiene dos capas, una que es visible y la otra que es invisible a nuestros ojos, que hace que sea reconocida como tal, la que tienen los bancos, que evita las falsificaciones. Lo mismo sucede con las profecías. Las profecías pueden tener dos capas. Eso fue lo que encontró Lacunza. Había encontrado en su investigación que había un empeño por acomodar la profecía de Daniel con la primera venida de Cristo, pero no con la segunda. Voy a hacer la referencia a lo que pasó, la anécdota con el profeta Daniel. Daniel fue exiliado a Babilonia. Y Nabucodonosor tenía fama de ser un gobernador bastante rebuscado.
y hace referencia a que todos los sacerdotes y todos los contemporáneos no eran más que unos falsos embaucadores, que había tenido un sueño. En ese sueño, y como está en la imagen, aparece una estatua con cabeza de oro, torso de plata, cintura de bronce, pies de hierro y, perdón, pierna de hierro y los pies de barro y fierro. Acontecido eso, cuenta Nabucodonosor que un trozo enorme, una piedra gigante, impacta sobre el ídolo, y eso hace, por una cuestión relacionada con la estructura misma, que de abajo hacia arriba, eso mismo por esa fragilidad de la base, ese ídolo fuera destrozado en pedazos, y sobre esa destrucción, sobre esa roca, vendría una roca más grande que ocuparía toda la humanidad y a todas las cosas creadas, como una gran expansión del universo. Diríamos como un Big Bang, algo nuevo que no tenía antecedentes. Bueno, seguido esto, Daniel dio la explicación. Esta explicación es la que abunda en casi todas las sectas y el cristianismo católico, y también en la ortodoxia religiosa griega, romana, la iglesia ortodoxa rusa, y más o menos coinciden. Consideran lo que le dijo Daniel, lo cual salvó a todos los judíos y todos los sacerdotes de su muerte, porque iban a ser condenados a muerte, donde no dirán con la interpretación. Entonces dijo, lo que usted soñó, el sueño que usted había tenido, el oro tiene una significación con Babilonia, la plata con el imperio medo-persa, el bronce con Grecia, el hierro con Roma, y el barro y el hierro. Hoy por hoy los cristianos lo toman como que es la época moderna. La CUNSA no se conformó con esta aplicación. La CUNSA decía que esta aplicación solo se aplicaba a la primera venida de Cristo. ¿Pero qué hay de la segunda venida de Cristo? ¿Acaso la destrucción de ese ídolo no significaría una nueva etapa? ¿No se establecía en la Biblia de que las palabras estaban selladas y que solamente una nueva manifestación divina iba a ser posible dar a conocer la verdad de los hechos? Entonces, volviendo a la temática de que estábamos hablando de investigar la religión con respecto a las grandes religiones, vamos a comenzar con la que podría ser la primera religión conocida por todos nosotros. A ver qué pasó, que vuelvo a lo mismo, a ver, espera un momento. Quiero ver por qué vuelvo a lo mismo.
Compartir. Pantallas. Compartir. A ver, ahora. Ah, sí, tengo que tirar para atrás esto. Ahora sí. Vamos a los apuntes del sabianismo. La anterior vez nos habíamos extendido mucho. Y yo agradecería, para dar un descanso a mi voz, si alguien tiene la amabilidad de dar lectura a este apunte sobre el sabianismo, para después seguir desarrollando un poquito más. ¿Quién se Yo ya anima? leo. Ah, Apunte sobre el sabeanismo. Abril 2025. Textos sagrados bajáis. El número 9, que es en sí mismo, que en sí mismo es el número de la perfección, es considerado por los bajáis como sagrado, porque simboliza la perfección de la revelación bahá'í, que constituye la novena en la línea de las religiones existentes, la última y más completa revelación que la humanidad haya conocido jamás. La octava es la religión del Bab, y las 7 restantes son hinduismo, budismo, zoroastrianismo, judaísmo, cristianismo, islam y la religión de los sabeanos. Estas religiones no son las únicas religiones verdaderas que han aparecido en el mundo, pero son las únicas que siguen existiendo. Siempre ha habido profetas y mensajeros divinos, a muchos de los cuales se refiere el Corán, pero las únicas que existen son las mencionadas anteriormente. De una carta escrita en nombre de Joy Fendi, el 28 de julio de 1936, recopilación sobre Buda, Krishna, Zoroastro y temas afines, número 15 en Luces de Guía, número 1694. Con respecto a su pregunta sobre las religiones sabeana e hindú, no hay nada en las enseñanzas que pueda ayudarnos a determinar cuál de estas dos religiones es más antigua. Ninguna de las dos historias parece ser capaz de dar una respuesta definitiva a esta pregunta. Los registros relativos al origen de estas religiones no son lo suficientemente detallados y fiables como para ofrecer pruebas concluyentes sobre este punto. También de una carta escrita en nombre de Joy Effendi el 9 de noviembre de 1940, recopilación sobre Buda, Krishna, Zoroastro y temas afines, número 16, opositate en el Luces de Guía, número 1693. ¿Continuó? Sí, por favor. Sí, por Tras el favor. martirio del hijo de Zacarías, Juan el Bautista, algunos de sus seguidores no se volvieron hacia la manifestación divina de Jesús, el Hijo de María, y se apartaron de la fe de Dios, y hasta el día de hoy han seguido existiendo en el mundo, siendo conocidos por algunos como los Sabeani. Estas personas se consideran a sí mismas como la comunidad de Juan. Camus y Cam, volumen 2, versión, página 987, tradición de Denis, por orden, tanto ahí los datos. En cuanto a los sabeanos, adoran los hombres de las estrellas y afirman haber Heredado su en religión, cuan- Set, y afirman Idris, haber heredado su religión de Set e Idris, o Idris. Rastrean su origen hasta Sabí, hijo de Idris, y también creen en Yahya, hijo de Zacarías, Juan el Bautista. Esperan la manifestación de Jesús, hijo de María. En la presencia del trono se les menciona como sabeos. Amén. Bueno, y continúo. Muchas gracias, Estelita. Gracias. Me das un descanso en cuanto a la lectura. Este,
cosas que tiene que aprender un conferencista, un ensayista, tener un vasito de agua para de esa manera no resecarse la boca. Lo sabían, la jurisprudencia islámica, basándose en ciertos versos del Corán, especialmente 260 de la Vaca, clasifica a las personas de 3 categorías según sus creencias. Los creyentes en el Islam, la gente del libro, al-Kitab, y los infieles, principalmente los idólatras de Alá. El Corán menciona a la gente del libro, a los judíos, los cristianos, los sabianos. Tenemos que tener en cuenta eso. El Estado Islámico mostraba una notable tolerancia hacia la gente del libro, a quienes solo se les exigía el pago, el yalza, un tributo que además los exoneraba del servicio militar. Sin embargo, eran prácticamente drásticos con los paganos infieles a quienes se les reprimía con firmeza. Versos en la traducción del renombrado islamista de Cambridge, Arthur John Arbery, de la 1969. Acá tenemos el Corán. Ciertamente a los creyentes, a los judíos, a los cristianos y los sabianos, y a quienes creen en Dios en el último día y en obra con justicia, la espera su recompensa junto a su Señor, y no temerán ni se entristecerán. Ciertamente los creyentes, los judíos, los sabianos y los cristianos, quienes creen en Dios en el día del juicio final y obran con justicia, no se temerán ni se entristecerán. La sura de la peregrinación dice: quien crea que Dios no le ayudará en este mundo ni en el venidero, que extienda una cuerda al cielo, que la corte y vea si su astucia disipa lo que enfurece. Así lo hemos revelado como señales claras, y para ello Dios guía a quien quiere. Ciertamente a los creyentes, los judíos, los sabianos, los cristianos, a los magos, a los idólatras, Dios los distinguirá en el día de la resurrección. Ciertamente Dios es testigo de todo. Los comentaristas musulmanes, especialmente en el siglo 8 y 10, identificaron a varios grupos como sabianos. Y ahora vamos a la investigación. Los zoroastrianos, algunas sectas cristianas como los nestorianos, los monofitas, los arianos de Fal. Todavía esas sectas persisten hoy en la actualidad. Los judíos de la Mesopotamia, de Irán, de Siria y de Egipto. Los samaritanos de Palestina, los mandianos en Palestina, los arrianos, el norte de Siria, los mariniqueos, Mesopotamia y Egipto, y después seguimos, colmo dos, budistas, los hinduistas y los seguidores de religiones tribales de África Oriental. Otro grupo que también reclama ser identificado como sabianos son los yazidis, la religión etnia kurda. Así que para conocimiento nuestro, debemos saber que el sabianismo persiste en la actualidad y no tenemos una estimación de creyentes, pero es una religión influyente en muchas culturas y también lo es, por ejemplo, en la África, que están desconocidos. Los sabianos bíblicos del reino de Saba. Y acá está, los sabianos de la Biblia eran un pueblo semita del sur de Arabia dedicados al comercio, especialmente al oro, las piedras preciosas, incienso y perfumes. Existe un consenso entre la mayoría de sabianos que los sabianos mencionados en la Biblia y los sabianos del Corán no están relacionados. Estos sabianos de Saba, que se hace referencia, ocupan el territorio que hoy conocemos como Yemen.
Y fueron aproximadamente 200 años después de la égida de Mahoma que aparecieron. Estas personas, por un recurso de supervivencia y por el conocimiento de las leyes coránicas que establecían las prebendas que daba ser una religión del libro, tenían otras creencias. Al aparecer los musulmanes, se autodenominaron sabianos. De esa manera, solo pagaron tributos, impuestos, y no fueron sometidos ni tampoco martirizados. Por eso esa es la diferencia. No son los mismos sabianos, estos que fueron muy posteriores al cristianismo y al judaísmo. Si estamos hablando de 200 años después de la égida de Mahoma, estamos hablando del año 800 de la era cristiana. Bueno, dicho esto, y tomó a Taré y a Abraham y a su hijo Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Siraí, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur a los caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vieron a Harán y se quedaron, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. En Génesis 11, 31, 2. O sea que alguna conexión que dice que establece Abraham con los sabianos. Bueno, efectivamente, el sabianismo es una religión que está mencionada en la Biblia y hay dos teorías con respecto al origen del sabianismo porque se remontan al origen de los tiempos. Y hay preguntas que no siempre tienen respuesta. Se desconoce qué fue más antiguo, si el hinduismo o el sabianismo. Por alguna razón, el libro del sabianismo fue escrito por Set, que fue hijo de Caín. O bien hay otro Set bíblico que se hace referencia, que es el nieto de Matusalén. Si fuera más anterior al periodo y si fuera el hijo de Caín, que fue fundador de la Caín, se retira y establece una ciudad, y en esa ciudad establece la Torre de Babel, que aparece en la Biblia. O sea que Set fue el fundador de lo que hoy llamamos sabianismo. Seguimos con el relato. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeron, y a los que maldijeron, maldiciré. Y serán benditas en ti toda la familia de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo. Y Lot, como él, y era Abraham de la edad de 65 años, cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai y su mujer, y a Lot su hijo hermano, todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán. Y vino Abraham a los que escaparon, y le anunció a Abraham al hebreo, que habitaba el encinar del ama de Amorreo, hermano de Scott y hermano de Abner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, derramó sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y le fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, le cobró todos los bienes, y también a su Lot, su pariente, sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Notarán que estamos hablando del Génesis.
el primer libro de la Biblia. Así que bien claro está a que se remontan y que se confirma de esta manera que el sabianismo fue muy anterior al judaísmo, y más aún al cristianismo y al islam. Con esto queda, digamos, respondido la pregunta de algunos que preguntan sobre el sabianismo, ¿a qué año se comprende? Ahora vamos a volver a la lámina que teníamos compartiendo anteriormente, la pantalla. Compartimos la pantalla y volvemos al... Aquí lo tenemos de vuelta. ¿Qué pasa que no? No. ¿Qué pasa que no abre la... A ver. Voy a volver. ¿Qué pasó que no quiere abrir no quiere abrir el archivo? Pantalla. Compartir. Ah, era este. Perdón, me había equivocado de archivo. Vamos a las conclusiones del autor de este libro maravilloso. Como le decía, solo en resumen y lo que pueda decir o hablar es insuficiente para todo el acopio de información que trae. Pero para hacer una investigación y para invitar a los amigos a que lean este libro o que investiguen sobre el milenarismo, Alejandro Rey hace esta puntualización. El cumplimiento de determinadas profecías puede llevar a cabo en forma distinta a nuestros prejuicios o convicciones favoritas y nos resistimos a cambiar nuestras opiniones para dar paso a una nueva realidad y una nueva comprensión. Finalmente, recordemos que las opiniones tradicionales no toman en cuenta que la propia Biblia afirma que las profecías están selladas hasta el tiempo del fin. Muy claro. Por lo tanto, una explicación clara y comprensible bien puede estar confirmada que este tiempo del fin ya ha llegado, por cuyo motivo su explicación le está dando la nueva revelación de Dios. Alejandro Rey. La Kunza no pudo escapar al primer punto, que es el cumplimiento de determinadas profecías puede llevar a cabo en forma distinta a nuestros prejuicios o con visiones favoritas. Nos resistimos a cambiar nuestras opiniones para dar paso a una nueva realidad y comprensión. La Kunza murió convencido de que detrás de la primera explicación que daba al tótem, a este monumento con cabeza de oro y pies de barro, encontraba un prejuicio muy grande porque se resistía a hacer un análisis y en vez de establecer que los reinos pudieran ser religiones, cambiar el paradigma del estudio. Y por las condiciones de la época, tenía un desconocimiento del Islam. Tal es así que para hacer sus publicaciones, siendo cristiano, hizo publicaciones en España, saliendo de Chile, yendo a España, y identificándose con un sobrenombre como un judío converso. Es muy destacado el trabajo que hizo la Kunza. Como siempre estamos diciendo, alguien va arrimando información. La Kunza quedó con estos datos, con estas afirmaciones, pero como cualquiera de nosotros
no pudo escapar de algún tipo de preconcepto. Desconocía el Islam. Entonces, pasamos a otra lámina y leemos. Todo seguidor de la religión Bahá'í sostiene sin reservas e inquebrantablemente del origen divino de todos los profetas de Dios, incluyendo a Jesucristo, el apóstol de Dios, las dos mayores manifestaciones que precedieron a la fe del Bab. Se reconoce claramente la unidad fundamental de estos mensajeros de Dios, se afirma la continuidad de las revelaciones, se admite la autoridad dada por estos y el carácter relativo de sus libros. Se proclama la singularidad de sus metas y propósitos y se enfatiza la unicidad, influencia y se enseña y prevé la definitiva acción de las enseñanzas y seguidores. Todos ellos, conforme al testimonio de Bahá'u'lláh, habitan en el mismo tabernáculo, se remontan en el mismo cielo, están sentados en el mismo trono, pronuncian la misma palabra y proclaman la misma fe. El día prometido ha llegado. Bueno, volvemos a otro tipo de esquema. Ustedes van a notar que cuando llevan a esta laminilla, no es otra cosa que es una toma en internet, en la cual si ustedes van a una página de evangelista, este tótem tiene esta interpretación, ¿verdad? Si van a los testigos de Jehová, también la tienen. Los mormones también. Ajustan a la primera llegada de Cristo, pero no a la segunda. Ahora vamos a tratar de desentrañar qué es la roca. La roca es la erupción, la rotura de un ídolo, el cual representa la historia de una humanidad que se cae, que se corrompe, que se destruye, para dar comienzo a una nueva realidad. Y Abul-Fad, conocido por todos, contemporáneo de Abdul-Bahá, da respuesta a la segunda venida de Cristo a través de este mismo tótem. El oro representa a los sabianos, la plata a los cristianos, el bronce a los zoroastrianos, el islam, el hierro y la amalgama defectuosa que son los pies. ¿Por qué este orden? Se preguntaron. Si los sabianos fueron posteriores a los zoroastrianos y después de eso vinieron los cristianos y después el islam. ¿Acaso los cristianos no podrían ser representados por el oro? Bueno, Abdul-Fad da una respuesta, que es la siguiente, para el asombro de todos. El sabianismo fue una religión global que abarcó mucho más que el mismo cristianismo. Por eso se le da el carácter de oro. En el momento de la llegada de Abraham, ya el sabianismo estaba colocado. Por eso estamos hablando de una religión que difícilmente, ya sabemos que a nivel arqueológico o de estudios, no sabemos si es anterior, posterior o contemporánea al hinduismo, dicho por los investigadores. Eso es algo que
como yo decía. Es un trabajo de investigación donde no estoy dando respuestas, sino que sencillamente soy vocero de lo que el libro dice. El sabianismo fue una religión aún más extendida que el cristianismo en la antigüedad, porque en la antigüedad se refiere a territorios más pequeños. El cristianismo ya aparece en América, pero para el mundo, para ese mundo, contenía una buena parte del mundo, se había extendido. En el año 1996, maestros viajeros estuvieron en una localidad del norte de Sudáfrica, en un territorio que se llama Botswana, y encontraron una cantidad de costumbres y de usos y de creencias relacionadas con las estrellas y con los fenómenos naturales. Y establecieron y preguntaron a la Casa Universal de Justicia si esos podían ser posiblemente sabianos. La respuesta de la Casa Universal de Justicia fue afirmativa. En 1996, tribus negras practican el sabianismo, deformado, decaído, como toda religión que no deja de escapar de sus subidas, su apogeo y su decadencia. ¿Alguien que desea leer? Puedo hacerlo yo. Por favor, gracias. Exiliado Abraham, además del carácter monoteísta de sus enseñanzas, Zoroastro aporta la percepción religiosa de la lucha del bien contra el mal, tema central de todas las tradiciones religiosas conocidas. Pero, además, una de sus doctrinas más importantes se refiere a los futuros salvadores, que, como hemos visto, incluye profecías referentes a la primera y segunda venida de Cristo. Estos salvadores, anunciados por Zoroastro, serían personajes históricos reales llamados a guiar a la humanidad hacia una nueva comprensión sobre su naturaleza y posibilidades de desarrollo como seres dotados de vida espiritual. Página 201 del capítulo 13 del Quinto Reino. Muchas gracias, Lolita, eres muy amable. Y ahora volvemos para atrás. A ver, pregunta de examen. Ustedes notaron que hay una religión muy importante que no está. ¿Alguien podría decirme cuál es? Para saber si prestaron atención. Manuel la sabe. Muy importante. Muy importante para nosotros. Por una razón tiene que estar excluida y no está. ¿Puedes poner otra en la imagen que la veamos toda? El judaísmo, probablemente. Ahí está, Lolita. El judaísmo. El judaísmo no está incluido por una razón y una respuesta muy sencilla. Los acontecimientos históricos relacionados con este sueño que tuvo Nabucodonosor II eran en Persia y en Mesopotamia, y no en Israel. Todas estas religiones lograron extenderse y tener territorio. No así los judíos, que recién se establecieron en el año 1945, cumpliendo la profecía del Señor de las Huestes. Ese es el motivo. Bueno, muchas gracias, Lolita. Demuestra que está prestando toda la atención.
Y aquí leemos, una profecía después que ha tenido su cumplimiento no ha de menester discursos ingeniosos para hacerse sentir. El suceso mismo comparado con la profecía persuade clara y eficazmente de lo que se habla y a lo que se endereza. Y ahora, dando respuesta a una de las razones, uno de los motivos por el cual la CUNSA no llegó a compaginar y a poder explicar este fantástica esquema que hizo Abdul Fath, un creyente prominente en el cual Abdul-Bahá confería a él la respuesta, de la misma manera que en algún momento Bahá'u'lláh dejaba que muchos amigos hicieran una pregunta, dejaba Bahá'u'lláh que Abdul-Bahá respondiera. Menester también fue el caso de Abdul-Fath. Muchas veces preguntaban a Abdul-Bahá y dejaba que Abdul-Fath, considerando que es un eminente teólogo, diera esa respuesta. Aquí aparece algo interesantísimo sobre Cristo y sobre el cristianismo, y sobre todo cuando nuestros amigos cristianos nos dicen, yo creo en Cristo porque Cristo siempre trajo, eso fue el príncipe de paz, y trajo la paz, y el Cristo resucitado, y toda una cantidad de argumentos que son muy válidos y muy respetuosos. Pero vamos a lo que dice la Biblia en Lucas 22 de la Biblia de Jerusalén. Cuando os envíe sin bolsa, sin alforja y sin sandalias, ¿os faltó algo? Ellos dijeron nada. Le dijo, pues ahora el que tengo la bolsa, que la tome, y lo mismo alforja, y el que no la tenga, que venda su manto y compre una espada. Es muy claro que está anunciando la venida del Islam. Un Islam que está representado por dos piernas, un Islam dividido, igual que un cristianismo que está representado por dos brazos, un cristianismo que es ortodoxo y un cristianismo que fue católico, apostólico en su época. El Islam, bien conocido por nosotros, las dos sectas que surgieron del Islam, que fueron la secta Shi y la secta Suní. Y sobre la advertencia y cómo se iba a extender el Islam, Cristo hizo la advertencia de su segunda venida, de la venida de un nuevo mensajero divino. Y no era precisamente del Padre, sino de un mensajero posterior a él. Yo estoy a punto de terminar, con terminar. Aquí lo voy a escribir como lo escribió el autor. Lo que has visto, los pies y los dedos, parte de arcilla y parte de hierro, es un reino que estará dividido. Tendrá la solidez del hierro, según has visto, el hierro mezclado con la arcilla, los dedos de los pies, parte de hierro y parte de arcilla. Es que el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Lo que has visto, el hierro mezclado con la masa de arcilla, es que se mezclaron ellos entre sí por simiente humana
pero no se unirán el uno con el otro de la misma manera que el hierro no se mezclará con la arcilla. Bueno, una reflexión sobre el enfrentamiento que ha habido de cristianos contra cristianos en la Biblia y a través de la historia en los gobiernos políticos no es comparable al enfrentamiento que existe en el Islam en la actualidad entre los chiitas y los sunitas. Desde un principio hasta hoy día continúa un enfrentamiento visceral entre lo que es los chiitas, que geográficamente se ubican en Irán y una parte sur pequeña de Irak, entre los chiitas, ¿no? Y los sunitas que ocupan todo lo demás. Ocupan una parte norte de África, están en Europa, están en los Estados Unidos, están en Arabia, Israel, Jordania, Líbano, Siria. Bien, esta es más o menos humildemente mi contribución. Si querían hacer algún aporte o algún comentario, porque estamos a una hora exacta del inicio, quería ser puntual, sobre todo considerado con el amigo Manuel, y bueno, el agradecimiento. Si es tema de interés, tenemos otras temáticas para abordar, pero me extendería demasiado y se desconfiguraría la temática. Lo que me resta es decirle, volviendo al mensaje que había dado la Casa de una Mesa de Justicia, repasar y leer. Es importante saber integrar los bahá'ís y me parecía de justicia lo que es el sabianismo y lo que es el Islam. Y en cuanto al zoroastrianismo, volviendo a lo que era el tema de la geografía, el Zoroastro había profetizado que su antorcha se iba a encender sobre el mismo lugar. En la misma tierra donde estuvo Zoroastro es donde aparecieron las manifestaciones gemelas del Bab y de Bajaola. Muy agradecido a ustedes. Si tienen alguna pregunta para hacer o algún comentario. Si fuera un comentario sería mejor que no me hicieran preguntas. Sería mejor que me hicieran un comentario. Gracias. Muchas gracias, querido Alfredito. Un aplauso. Muy interesante. Yo creo que hemos aprendido mucho esta tarde. Queridos amigos, ¿hay algún comentario? Ya sabemos que preguntas, no. Muchas felicidades, fue una charla bastante interesante, la verdad. Sí, Bueno, sí, aprendimos mucho. Aprendimos bastante, muy importante y muy interesante. Gracias, Alfredo. gracias a ustedes y bueno, ya tendré la oportunidad de que algún amigo me facilite mejorar mi pronunciación del árabe y del persa y vamos ajustando un poco más. Pero Roma no se hizo en un día, queridos amigos, de ninguna manera. Este, Sí. y bueno, y tuvieron una reunión en la cual, ya les digo, vino un Bahá'í, mostró un billete, no se lo toma como tentación ni nada, esto vale solo €1, o sea, ni se crean que estaba mostrando que tengo dinero, ni se crean nada, pero me parecía que ahí está. ¿Y qué trae la magia? Hay dos capas en esa profecía y esa estatua hacía referencia a una primera y a una segunda venida de Cristo, ¿no? Y verificado por una fuente fidedigna, la mejor fuente, quizás dé respuesta a algo tan importante que son los pilares de lo que ha sido la enseñanza de la fe. Nuestros amigos persas
y el papel que tienen los Estados Unidos y América en la difusión de la fe. Hice una investigación exhaustiva, llamé a España, hablé con un amigo, un tal Manuel López Moreno, le pregunté, Ah, ya, lo conocemos algunos. alguno lo conoce, es un sabio erudito español que me iba a dar una precisa respuesta. Bueno, lo que hizo la CUNSA lo hicieron 40 personas en América. Se formó un movimiento realmente importante y no hay registros en Europa y en otras partes del mundo sobre esa búsqueda milenarista que, entre otros, la CUNSA pudo darle una forma en este libro y el señor Alejandro Rey nos pudo presentar. Realmente el mérito es del autor, de quien lo hizo, porque el acopio de información es impresionante. Es impresionante. Va hacia atrás y hacia adelante. Es lo que se llama una investigación científica. Se pasa por la tesis, en análisis. No se pasa la ley porque la ley es divina y es incomprensible en su esencia, pero sí se pueden establecer teorías. Y eso es muy importante establecer una teoría. Levanto la mano. Manuel, por favor, todo suyo. Querido Mateo, vamos a ver, a mí me has encantado cómo has hablado todo eso. Pero, no- pero para toda la exposición que has hecho, realmente yo necesitaría leer ese libro, porque hay muchas cosas que no me han encajado, que no me han encajado. Y he estado ahí dándole vueltas arriba, abajo y lo que estabas diciendo. Una de ellas es que en la exposición, que entiendo que será un libro vasto, no vas especificando dónde están situadas de dónde sacas esa información. Por ejemplo, el último tótem que sacaste, donde se pone el oro en el sabianismo, la plata en el cristianismo, el zoroastrianismo en el cobre. Bueno, esto que has puesto, decías que eso venía en Mirza Abu Fasal. Yo, pues claro, hay que poner dónde está, en qué libro, dónde se encuentra. Sí, sí, ahí en el libro aquí de Alejandro Rey hace referencia a que Al-Bufa dio Sí. esa respuesta y dio esa configuración. Yo es que, por ejemplo, tengo bastantes libros de él y No es oficial. no hay forma humana de que yo encuentre esa semejante referencia, que Abu Fasel muestre ese anagrama. Entonces, es que me parece, y después, cuando ya hablas, no sé si son interpretaciones tuyas o son interpretaciones que se han sacado de Abu Fasael o son de Manuel Acunza o son de Alejandro Reid. Entonces, ahí es donde hay que hacer esos matices, porque si yo quiero opinar, necesito saber quién es el que ha opinado eso. Porque si yo sé quién ha opinado eso, puedo derivar hacia un lado o hacia el otro. Pero Bueno, querido amigo, son 400 páginas. ya, No lo podemos tener, pero resulta que lo único, mira, yo debo decir, no sé si tengo permiso. Lo único aporte que yo hice fue este. Esta fue mi manera de hacerlo, de hacer una explicación didáctica de lo que puede ser la primera y segunda venida de Cristo, que no sé si fue entendible o no. Después, todo lo demás, todo lo demás está en el libro. Todo lo demás está en el libro. en cuanto al sabianismo, que bien estableciste ahí, hay dos. Por ejemplo, hiciste una referencia pequeña cuando se leyó sobre el sabianismo, y creo que fue Estela el que lo leía. Pues el señor Meranjani
Rugolá Meranjani, que hace poco que falleció, que era residente aquí en España, pues él era un buen historiador y él establece esos dos tipos de sabianismo. Uno, el sabianismo dado por los mandeos, lo que son los seguidores de Juan el Bautista, y otros lo que cuando Abraham fue hacia Haram, ahí se le llaman los harranianos. Ese es otro sabianismo donde Bahá'u'lláh confirma esos dos tipos. Bahá'u'lláh confirma esos dos tipos de sabianismo. Y Shoghi Effendi establece que Abraham, no voy a decir la palabra combatió, que es fea, pero cuando él sale, es el sabianismo el que está imperando en ese momento, ¿no? Eso, Eso, sí, eso sí, es sí. eso es lo que es una realidad dada por los escritos bajáis. Lo que pasa que esos anagramas que pones, sobre todo el de las religiones, bueno, no me encaja mucho, y la explicación que no sé quién la dio sobre el por qué falta el judaísmo, como pueblo más arraigado, para mí es más el judaísmo que todos los demás. Tú ten en cuenta que el zoroastrianismo, no te lo estoy diciendo a ti, estoy diciendo quién estableció ese anagrama. El zoroastrianismo nació más o menos sobre 750 años antes de Jesucristo. Pero es que hasta el año 230, 240, 220 o 226, creo que para ser más correcto, no se hace como religión oficial con los sasánidas. Tú date cuenta que son 900 años que esa religión prácticamente sí se mueve con unas cosas, no se sabe cómo, ahora mismo es prácticamente imposible estudiarla porque sus principios y y su libro está prácticamente, no tiene lo que es el Zen Avesta, prácticamente no se sabe lo que es real y lo que no lo es. Entonces yo como religión arraigada a la tierra, aún la veo muchísimo más desarrollada en el judaísmo que cualquiera de esas otras religiones que tú me has dado, que tú, perdonando, cómo Sí. se ha desarrollado. Porque el judaísmo lo que trata es de engrandecer un pueblo en el cual es el pueblo elegido y que allí se va a manifestar y el nuevo reino, el reino de Dios, y que ellos son el pueblo elegido, ¿no? Y sobre los demás no se dice nada. Entonces, hay ciertas cosas que cuando te pones a ver y te dicen que el Si me judaísmo no permites, está... Sí, sí, habla, por si favor. me permites, yo por eso hacía referencia de que cuando ubicaba el anagrama, no está, como te diste cuenta, establecido cronológicamente los estratos del anagrama, o sea, el cristianismo, zoroastrianismo, o sea, no van con los periodos históricos. Se excluye al judaísmo porque el judaísmo no se arraigó y no se extendió como fueron las otras grandes religiones. Cualquiera de esas religiones tuvieron mucha más extensión geográfica que el judaísmo. El judaísmo siempre fue perseguido y nunca consiguió territorio. En cambio, el Islam tuvo territorio, el cristianismo tuvo territorio, el zoroastrianismo se circunscribió en un territorio específico, ¿no? El budismo también lo hizo, el hinduismo también, pero el judaísmo no. Recién en 1945, con la llegada del Señor de los Huestes, de ahí en adelante vamos con el judaísmo como tal, pero anterior a eso no. Entonces, esas religiones estaban en Elam y en Asiria. Los judíos fueron llevados ahí, arrastrados y exiliados forzosamente por Nabucodonosor, y una vez de ahí, vuelta expulsados. Después, cuando tuvieron más o menos un espacio de bonanza, llega el año 1000, las cruzadas, y también son expulsados de ahí, junto con los cristianos. Pero bueno,
Lo más importante, me parece que también para conciliar, Manuel, yo por eso te llamé hace 2 años y te dije, te lo tienes que leer porque si no te lo lees, este, no lo entiendes, es tanto y tan bueno. Y yo realmente, como conferencista, estoy en un ensayo. Estoy tratando de ver la manera. Pero bueno, si como teoría te es válida. A ver, Carlos, por favor. Alfredo, don Pedrito está pidiendo la hermano. Después de don Pedro, la mayor parte de tu plática, Alfredo, aquí está plasmado. La Divina Sinfonía habla sobre la historia de Abraham, de todas las manifestaciones de Dios. Entonces, aquí habla todos los sufrimientos de Abraham, ¿no? Porque él nació de un pueblo idólatra, porque tenían tantos santos e ídolos que adoraban el pueblo, ¿no? De ahí creció. Entonces, aquí habla algo también muy importante sobre el colapso del Islam, del cristianismo, que es una narración del amado guardián Shoghi Effendi. Y es increíble cuando uno va imaginando cómo la humanidad gobernó la religión, ¿no? De su propia manera. En vez de crecer, lo destruyó. Gracias. Acá, gracias a ti. Aquí hace un comentario, la quería incluir porque Yolita hace un comentario en relación con su pregunta sobre las religiones sabea e hindú. No hay nada en las enseñanzas que pueda ayudarnos a determinar cuál de estas dos religiones es la más antigua. Ya habíamos hecho mención de eso. Ninguna de las dos historias parece poder dar una respuesta definitiva a esta pregunta. Los registros sobre el origen de estas religiones no son lo suficientemente detallados ni fiables como para ofrecer una prueba concluyente al respecto. Por eso estábamos hablando estamos en un marco teórico e investigativo. Muchas gracias por el aporte. Carlos, por favor. Carlos levantaba la mano. ¿Querías decir algo, Carlitos Verá? Está congelado. Ah, sí, está congelado. Bien. Entonces el quinto reino, ya que lo tengo abierto, entonces el quinto reino, el cual establece Alejandro Rey probablemente, o Manuel, sí, Alejandro Rey, es la fe Bahá'í, ¿no? El cuarto reino es el Islam. Y ese quinto reino es la reivindicación de los judíos y del establecimiento de la llegada de Yahvé, el Señor de los ejércitos, que gobernará toda la tierra. El pueblo bendecido por Dios. Ese sería el quinto reino. Esa es la razón por la cual está quitado del tope, o perdón, de la estatua, de este ídolo. Sería más o menos así. Digo yo más o menos, no sé si está bien, más o menos así. Sería así, posiblemente. Más o menos en lo que es la religión, no existe. ¿Es o no es la cosa? ¿Algún otro aporte? ¿Alguna crítica? Yo dije que estaba en un paredón, así que me someto, me someto a los aportes. No, Carlitos se fue. Carlito se congeló. Hubo problemas con la internet, Víctor lo está llamando, así es que vamos a ver qué pasa. Queridos amigos, mientras esperamos a Carlitos, si alguien tiene un comentario, una pregunta quizás. Sí. Sabemos tan poco sobre estas religiones antiguas, sobre el sabianismo. Hoy parece que Alfredo también se quedó congelado.
Sí, está en Se azul. mueve, sí, está en azul. Mm, Querida Al- Moni, ¿Alfredo está en Sí, Chile también? ¿O él dónde vive? Uruguay, En Uruguay. Uruguay. Ah, él es de Uruguay. Gracias. Querida Mónica, sí. Estoy tratando de ver dónde puedo. Ahí está. Es que no veía si tenía voz o no. Vuelvo a consultar. Yo leí ese libro hace muchos años. Ya no recuerdo gran parte de él, solo que quedé fascinada hasta el día de hoy. Y quisiera repetir la pregunta porque no lo entendí o no lo escuché bien. Que el quinto reino sería entonces la fe Bahá'í, o sea, la era Bahá'í o no. Esa es mi pregunta a cualquiera de los presentes, de los amigos Bueno, presentes. eso es lo que ha dicho Alfredo. Yo le he Ah, hecho esa él lo dijo. pregunta y él confirmó que era esto, ¿no? Lo que pasa es que leyendo la Biblia, el capítulo 2, 44, él dice aquí, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Esto es capítulo 2, versículo 44 de Daniel. Entonces, claro, hay muchas cuestiones que ya sabemos lo que pasa con las profecías, que dependiendo cómo lo puedas llevar, todo parece que es posible, que todo es posible. Pero bueno, tengo que leer ese libro, ¿no? Carlos, adelante, que creo que querías hablar si no estás congelado. Gracias, gracias. me falló No, Ay, muy caliente, sí. me estoy yo creo que, mira, cuando uno, este portal es maravilloso, de primera pie parto de rey. Lo que hemos aprendido es realmente espectacular. Y, y cada amigo que ha dado su charla, algo deja, algo nos queda en el corazón o en nuestra memoria. Y hoy día también sucede lo mismo, hecho. El amigo Alfredo Estado, sí. Entonces, uno se hace la pregunta cuando está exponiendo el conferencista Mm, o amigo, se va haciendo preguntas porque escucha algo y lo hilvana con algo que tiene en la memoria y lo conecta. La mente es maravillosa del ser humano. Entonces uno dice, ¿quién tiene la razón? ¿Dios o nosotros, ¿Qué? humanos? Yo creo que todos estamos de acuerdo que el que tiene la verdad absoluta es Dios. Y ahora uno dice, ¿cómo certifico esto? ¿Cómo le doy sustancia, le doy fuerza a lo que Dios dice es lo correcto? Entonces él dice en sus textos, todo lo he dejado por escrito. Y me parece bien que coloque todo lo he dejado por escrito porque no hay duda. ¿Qué lo ha dejado por escrito? Sus textos sagrados, sus libros sagrados. Todos los libros sagrados que conocemos los Bahá'í. La literatura Bahá'í, la literatura musulmana, la judía, la cristiana, la zoroastriana, el budismo, todo está ahí. Y cuando uno se basa en una exposición, tiene que extraer de ahí porque ahí está la sustancia, ahí está la fuente. Entonces, cuando uno lee la Biblia, yo creo que todo el occidente hemos leído la Biblia, o la hemos hojeado. Todo no, seguramente, pero toda la hemos hojeado. Y uno cuando se hizo Bahá'í, empezó a entender la Biblia. Antes la leíamos, pero no la entendíamos. Le creíamos al pastor o al sacerdote. Hoy día nosotros la podemos descubrir. No es porque sea nuestra inteligencia, o nuestro desarrollo espiritual, porque Bahá'u'lláh así nos enseña.
Entonces, ahora uno puede despejar todas las incógnitas que tenía antes en la Sagrada, en la Torá, en los Evangelios, en el Corán. Uno con eso puede ir comparando, pareando la información de que uno tiene con los textos de que están en la Escritura Sagrada. Y va a entender y va a comprender que no se equivoca Dios, sino que no lo entendíamos antes. Pero ahora sí lo entendemos, ahora lo comprendemos, porque hay un profesor que nos guía, Bahá'u'lláh, todos los textos bajá'í. Ellos despejan lo que Dios ha revelado en sus textos sagrados. Y vamos entendiendo que todo lo que ellos dicen calza, pero en forma que ni un científico todavía puede descubrir el misterio, cómo calzan las cosas. Porque cuando uno se va, el amigo habló sobre Daniel. ¿Quién habla de Daniel? Mohamed habla de Daniel. Bahá'u'lláh habla de Daniel. Él el que tiene la fórmula hasta el tiempo del fin. Él dice que tiene la fórmula hasta el tiempo. Y hoy día la entendemos, la comprendemos con nuestro entendimiento. Porque cuando alguien leía en Apocalipsis, salía 1260. Y uno decía, sin ser Bahá'í, ¿cómo encalzo yo esa fecha? Sin ser Bahá'í todavía no entendíamos qué es lo que era 1260. Pero cuando lo hicimos Bahá'í, entendimos qué significa 1260. Cuando leímos también en Daniel, habla de 1290. No entendíamos nada, yo como cristiano no entendía nada qué significaba 1290. Pero ahora cuando los leo los textos Bahá'í, sí le doy sentido qué significa 1290. Ahí se pudo ver. No se ve muy claro, pero Claro, entonces llega uno a una comprensión realmente que antes no la tenía. Antes de ser Bahá'í no teníamos esta capacidad de analizar las cosas porque era imposible. Porque no teníamos la fórmula completa. No sabíamos desarrollarla. Hoy día el mundo Bahá'í sabe desarrollarla. Porque antes le faltaba un componente a lo que estaba escrito. Y hoy día el mundo Bahá'í lo entiende, lo comprende, lo que todos los amigos Bahá'í han dicho aquí, de que sí hay un tiempo del fin. Pero tampoco entendíamos nosotros que era el tiempo del fin. Era lo que dijo muy bien Manuel cuando estaba haciendo ahora respondiendo a algo. Tiempo del fin era hasta, Daniel vio hasta el tiempo del fin. ¿Pero qué fin? El fin de la profecía que él dio. Por eso Cristo le dijo, cuando se cumpla lo que el profeta Daniel dijo. Lo dice Cristo a sus discípulos. Pero sus discípulos no entendían. Pero hoy día los otros mundos Bahá'í entendimos de que hasta el tiempo, hasta que se cumpla los 2300 años que dice Daniel. O tiempo y mitad de tiempo. O 42 meses. Porque lo dice de distintas maneras. Y llega a la misma punto final. Hoy día, ¿cómo sabemos hoy día los Bahá'í que viene un futuro? Porque Bahá'u'lláh dice que no va a aparecer
ni antes ni después de su manifestación, que tienen que pasar 1000 años completos. Y Bahá'u'lláh vio el futuro, que se nos viene como sociedad, como humanidad. Daniel vio hasta 1844 o 1260. Hasta ahí vio Daniel. ¿Quién ve ahora esto? Lo ve Bahá'u'lláh, y la figura central es lo que viene, lo que va a venir, lo que tenemos que pasar como sociedad, como humanidad, entender lo que él dice, el nuevo orden mundial y todo lo que está establecido en su texto. Nosotros hoy día todavía no lo entendemos como Bahá'í, porque tienen que pasar etapas para entender lo que él dice. Podíamos sí escudriñar un poco, sí, pero él nos dice todo lo que tienen que pasar, tenemos que quemar como sociedad. Todavía nosotros no tenemos idea de lo que es vivir en una mancomunidad, como esa unidad mundial que llaman. Cuando nosotros hablamos de unidad mundial y vemos cómo el mundo se está agarrando, hoy día balas van, balas vienen. Carlito, ¿me das permiso? Sí, ¿Me das adelante. permiso? Alfredo Mateo está con la manito levantada. Es indudable que fue con intencionalidad buscar una temática engorrosa, complicada y polémica. Porque somos Bahá'ís, porque podemos consultar, porque podemos debatir, porque cuando humildemente encabecé esta temática, dije que se hace con la contribución de todos. Y otra cosa no menor de notar es que por más que leas este libro, si no se lee con el corazón abierto, no se va a aceptar a la fe Bahá'í. También está este libro, que si una persona fuera desprejuiciada, yo decía, fue el primer libro, uno de los primeros libros que tuve, La droga de la noche. Una persona, nosotros decimos, si yo regalara estos libros, el mundo sería Bahá'í. No, la realidad es completamente distinta. No, es una secta, y que cómo, y dónde están las pruebas, y que solo si abrimos el corazón y somos realmente desprejuiciados, aceptaremos. Entonces, esto, el fin es un fin de los Bahá'ís. Debemos de tener un conocimiento intelectual e invitar a la gente a que el análisis de la civilización, dicho por el historiador Arnold Tobit, no se base tanto en lo que ha sido la evolución política y nacional, sino la historia de la humanidad, la historia de las religiones. De ahí en adelante podemos seguir con el debate. Y ahí, como dice, llevamos a nuestro campo de juego al adversario y no nosotros vamos a él. Porque nunca se va a debatir con un cristiano que toma la Biblia y dice, no, porque el Cristo resucitó, y va para atrás y para adelante. Creo que se comprendió en el buen criollo. Lleguemos a un lugar de acuerdo, en un lugar que sea. Digo, bueno, yo me baso en esto. Y el análisis, convengamos, el análisis científico, no están dadas las condiciones para analizar científicamente la fe Bahá'í en el momento. ¿Ah? Estos son los primeros bosquejos, ¿no? Y este señor Alejandro Rey, por eso le quiero dar ese mérito, la certeza, ese atrevimiento, esa insolencia en el buen sentido de la palabra, de tomar un tema que lleva al debate y a animar. Animar el debate y animar la tertulia. Digo, si se pudo
alcanzar ese objetivo, y si me pudieron, digamos, más de 1 hora, 40 minutos escucharme, bueno, el mérito es de ustedes. Yo les agradezco a ustedes realmente. Muchas gracias. Ha sido muy, muy, muy honrado y bueno, si quieren en otro momento seguirla, sí, la seguimos. Y a Manuel, generosamente que me haga todas las notas, todos los descargos, y yo, certificado por abogado, y le hago una demanda judicial, jurídica, y entramos a hacer no, muchas gracias, Manuel. No, es así, es apasionante, es apasionante, y, y realmente es como tú dices. Yo voy a tener el desahogo que dentro de 3 días me voy a hacer romper los huesos en un partido de rugby. Por eso, yo después de esto realmente puse traté de hacerle ese regalo de poner la cabeza a pensar. Ya ahora me desentiendo, yo ya les entregué el problema, yo ya no tengo problema. Se Pero los sí, claro. entregué, se somete a la crítica de los amigos, perfecto. Eso es lo Yo que no veo, más... Mateo, yo es que no veo ninguna crítica en el buen sentido, porque yo me Ay, quedo con lo que os acabo de leer en el versículo 44, cuando Dios dice que cuando existan estos reyes, yo elevaré un reino en el cielo que será eterno. Si esa lectura la elevas a la máxima expresión, que es donde la tenemos que elevar espiritualmente, te das cuenta que es igual que el oro fuera babilonio, que el otro fuera greco, que el otro fuera romano, que el otro fuera lo que fuera. Aquí lo que dice la Biblia ya antiguamente dice, elevará un reino en el cielo que es el que prevalecerá. Y ahora mismo hay otros imperios, pero el que está prevaleciendo y el que está creciendo es el mismo reino de Dios que se hará con el reino del mundo. Como ni allá ni aquí existe el espacio y el tiempo, aunque nosotros lo conceptualizamos, es esa la realidad. Entonces yo con lo que me quedo es con eso. En cierta manera está bien hablar sobre quién es la cabeza de oro, o cuál es la plata, o cuál es el bronce, o cuál es el hierro. Si te está diciendo que eso, con esos pies de barro, se van a caer, y el que va a prevalecer es lo que yo diga, y el yo es el yo en mayúsculas, que es Dios. Todo lo demás no existe, porque Dios es el único que existe. Entonces yo voy hacia ahí, yo trasciendo sobre esos diagramas, trasciendo a lo espíritu. Y cuando el Corán no hace mención sobre ello, de quiénes son estos imperios, sino que te lo habla espiritualmente y te dice que el sabianismo ha sido una religión y ahí se queda, no le da mayor trascendencia, porque aquí lo importante son las manifestaciones de Dios, no los imperios, porque esos aparecen y desaparecen. Claro. Ahí es la diferencia entre el Corán y la Biblia. Los relatores normalmente de la Biblia son muy de unos relatos más físicos, muchísimo espiritual, pero físicos. El Corán trasciende sobre eso y va a una palabra mucho ya más sagrada. No le da tanta importancia a lo que es el reino sobre la tierra por parte de los humanos. Como bien dijo Pedro, en el momento en que aparece una manifestación de Dios, que una manifestación de Dios siempre aparece en el sitio peor de ese momento en la tierra, evidentemente por eso aparecen las manifestaciones de Dios. Abraham apareció en el sitio peor y Moisés en el del peor, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Igual que Bajaola apareció en Irán porque era en ese momento el sitio donde más mal estaba sobre la tierra, ¿no? Entonces, pues yo trato de eso, y entonces por eso el relato tuyo me ha parecido fantástico, simplemente eran unas pequeñas matizaciones, y para poder No me matizar parece más bárbaro. tendría que leer ese libro, porque claro, me ha sabido a poco, porque ahí has hecho un...
Es Nada. que hace un año que yo te dije que lo leyera, que no estás Sí, bien con los José. deberes, no te estás moviendo, es que no estás trabajando bien, Manuel. Ya. Hay No tantos estás haciendo libros. nada. Ay, amigo Mateo. Tú sabes que eres un estudioso, te tengo mucha consideración y por eso hacemos la consulta. Tú ponme un plátano debajo de los pies. Este libro me dio vuelta la cabeza, me dio vuelta la cabeza. Y sobre lo que tú decías sobre el Islam, tú puedes creer que este señor en estas 300 páginas también hace referencia al Islam. Lo que pasa es que no voy a hacer ni tengo capacidad de hacer un conversatorio de 4 horas, de ninguna manera. No puedo, es imposible. No me da. Todavía no. ¿Qué? Que todavía nomás no crees que pueda un conversatorio de 4 horas. Sí, no. Y no, es que ya vieron del ensayo. No tener un vasito de agua al lado de una. No, ya está. Para la próxima voy a ensayarme y me voy a poner. Se te reseca la boca, y te tienes que someter al aprendizaje y bueno, venga, para mí fue un disfrute compartir y si algo ha dejado en vuestros corazones en el entusiasmo para cuando surjan preguntas, sobre todo a los amigos cristianos, debemos de dar y debemos capacitarnos y debemos de llevar conversaciones significativas. Forma parte de nuestro acervo como Bahá'ís. Aparte de llevar una vida, no solamente hacer lo que yo digo, sino no decir lo que yo digo, sino hacer lo que yo hago. Realmente es vivir que las acciones y no las palabras sean lo que lleven nuestras vidas. No tiene ningún significado este conversatorio si no se lleva a consideración que la convicción de que ese reino y de que esa roca destrozará ese ídolo y una nueva era sobrevendrá y dará paz a esta humanidad tan afligida y tan injustamente malograda por mano y obra de la propia humanidad que no ha sabido ser obediente a las leyes y a las ordenanzas que todos los mensajeros del pasado a través de todas las épocas nos llevaron. Así ves. En el nombre de aquel que es el supremo gobernante de todo lo que ha sido y de todo lo que ha de ser. Entonces, desde el principio que no tiene principio hasta el fin que no tiene fin, es así, Alfredo. Está bien cerrado. Muy bien, me has encantado. Sí, muy bien dicho. Gracias, Alfredo. Ha sido Gracias muy interesante y menos mal que no has dado un conversatorio de 4 horas, porque si no, nosotros, los que estamos aquí en España, nos hubiéramos ido a acostar un poquito tarde. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, Lolita. Chao, gracias a todos. Qué linda. Muchas gracias. A mí me encantó. Chao. Queridos amigos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas Hasta el gracias. próximo lunes, inshallah. Hasta el próximo lunes. Estás el próximo lunes. Entonces. Muchísimas gracias, don Alfredo. Excelente. Intento estar todos los lunes, Mateo, aunque no te lo creas.